Estimados compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la protección católica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la protección católica? Pero, para entender mejor sobre la protección católica, o qué es la protección católica, tenemos que entender a qué se refiere con hablar protección católica. Que la protección católica, digamos, o podemos definir como el método de control de reducir o eliminar la corrosión de un metal, haciendo que esto funcione completamente como cátodo. ¿Cuándo? Cuando esto se encuentre sumergido o enterrado en un electrolito. Pero esto se logra haciendo que el potencial eléctrico del metal a proteger se vuelva más electronegativo mediante la aplicación de una corriente directa a través de una fuente DC externa o la unión metálica o de sacrificio. Entonces, para comprender mucho mejor, vamos a hablar sobre la corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión podemos definir, o la corrosión puede ser definida como el deterioro de un material por acción química o electroquímica del ambiente que lo rodea. La corrosión es el deterioro de metal. ¿Por qué? La mayoría de los metales son encontrados en la naturaleza como compuestos químicos en forma de óxido, oxidrilos y sulfuros. La obtención del metal puro pues requiere de mucha energía, ya sea por la ruptura de unión química o para efectuar una transferencia de electrones. Esta energía queda almacenada y queda disponible para retornar el elemento a su estado original. En el caso particular de los metales, esto significa que son inestables respecto de la mayoría de los ambientes que puedan estar expuestos, de modo que presenta una tendencia natural de volver a su estado natural. Un ejemplo común, podemos hablar que los metales nunca podemos encontrar así en un estado puro. Como vuelvo a decir, pues requerimos una energía para transformar al metal requerido, ¿no? En este caso podemos hablar del acero, ¿no? Pero, como vuelvo a decir también, los metales son pues termodinámicamente inestables y por lo cual siempre van a querer retornar a su estado natural.
con esto sí podemos explicar a qué se refiere la protección catódica. Entonces ahora sí tiene sentido, ¿no? La aplicación de protección catódica. Imaginemos en una industria grande, ¿no?, de transporte de hidrocarburos o gas natural. Las tuberías son de gran longitud. Y si nosotros no protegemos estas tuberías, al pasar de los tiempos o de los años, van a poder pues a corroerse. Entonces vamos a tener problemas. Uno es el problema económico, porque el Estado tiene sus normas que cuando una empresa incumple y llega a tener problemas, por problemas de la ruptura, ¿no?, por la corrosión los metales de transporte, los tuberías de transporte, a perder el hidrocarburo, el gas o el petróleo, y pueden causar un daño catastrófico. ¿A qué? Al medio ambiente y a su entorno, pues a la población en general. Entonces esto no conviene a la empresa, ni nos conviene pues que nosotros, en vez de proteger, la podemos destruir al medio ambiente. Y tanto económicamente también pues nosotros queremos ahorrar, pero si nosotros no protegemos las tuberías, van a corroerse y a medida que pasan los años vamos a tener que cambiar las tuberías. ¿Y cuánto gasto vamos a ocasionar?, ¿no? Y también si nosotros vamos a tener problemas de explosión, ¿no?, de pérdida de hidrocarburos por acá por allá, el Estado va a intervenir y va a sancionar a la empresa. Entonces vamos a tener problemas. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que tener bastante conciencia en la protección catódica, porque es un método de controlar o eliminar la corrosión. Con ese método, esta de protección catódica podemos también separar en dos: la corrosión, digamos, ¿no?, la protección galvánica y la protección por corriente impresa. Esto, como inicialmente comentaba, se protege a través de una fuente DC o unión de material de sacrificio, comúnmente pues magnesio, aluminio, zinc. Normalmente el método aplicable a estas estructuras es hierro y acero puro, pero también se puede usar en grado limitado en plomo, aluminio y otros metales. Entonces, para poder explicarlo, cómo es el proceso de corrosión, vamos a explicar en esta pizarrita que tenemos acá. Celda de corrosión. Acá tenemos dos electrodos, uno magnesio y uno fierro. El magnesio tiene mayor potencial electronegativa que el fierro. Entonces,
quien va a ceder electrones es el ánodo, o sea, el magnesio. Y se comporta como el ánodo, y esto, el fierro, se comporta como cátodo. Entonces podemos explicar de esta manera. En una celda de corrosión vamos a encontrar un ánodo, un cátodo, paso metálico y el medio iónico. Estas cuatro cosas se tienen que cumplir para que haya o para que ocurra una corrosión. Entonces, como vuelvo a decir, este ánodo, al tener mayor electronegatividad o potencial electronegativa, va a ceder sus electrones al cátodo o al fierro. Entonces, acá ocurre una cosa. Este ánodo es área metálica donde se desarrollan los procesos de oxidación. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos pérdida de electrones. Entonces, podemos definir también que la corrosión es pérdida de electrones. Y en esta área hay formación de cationes, tienen cargas positivas, ¿no? Y los electrones, pues, se desplazan hacia el cátodo. ¿Por dónde? Por el paso metálico. Sabemos que los electrones tienen carga negativa, ¿no? Y se desplazan hacia el cátodo. Y este área se le considera, ¿no?, área metálica donde se desarrollan los procesos de reducción. Acá ganamos electrones. Y como ganamos electrones, hay proceso de reducción. Y a la vez hay formación de aniones, que tienen carga negativa. Y son los pasos de cationes y aniones. Son iones. Y esto se considera como medio iónico a través del cual circula la corriente positiva desde el ánodo hacia el cátodo. O sea, convencionalmente la corriente se desplaza, ¿no? Convencionalmente la corriente se desplaza de positivo a negativo. Entonces, esta es la que nos explica esta de acá, ¿no? Que la corriente va desde acá, del ánodo, por medio iónico y llega al cátodo. Entonces, con esta celda logramos explicar lo que es la corrosión, por lo cual nosotros básicamente nos dedicamos a lo que es control de corrosión mediante las normas dadas por la NICE, ¿no? Y estamos sujetos a esas normas. Básicamente, nosotros cumplimos la tercera norma, ¿no? SP-169, ¿no? En donde dice, pues, en Instanov tenemos que tener un potencial de menos 850 milivoltios a 1200 milivoltios. Cuando cumplamos esto, podemos decir que estamos haciendo un buen trabajo, que estamos protegiendo catódicamente a la tubería. Y para ello, pues, les muestro algunas cosas que tenemos. Hablando de corrosión, inicialmente yo decía que la corrosión era deterioro del metal. Esto ocurre, se deterioran los metales, ¿no? Acá tenemos, pues, algunos materiales, ¿no?, a que nosotros nos dedicamos
¿no? Con bastante práctica en seguridad y salud industrial, como también trabajo con calidad, producción con calidad, ¿no? En todo sentido, pues les muestro primeramente lo que son los EPPs. En cuestión de soldadura, o las mediciones, cuestión de soldadura, digamos, tenemos una máscara de cara completa, ¿no? Tenemos anteojos, tenemos casco de seguridad, tenemos calzado de seguridad, guantes de puño larga. ¿Por qué? Porque al realizar una soldadura isotérmica, ya sea en la tubería o para sistema de puesta a tierra, generamos una temperatura alta. Y si no usamos los EPPs adecuados, podemos generar o causarnos daño hacia nosotros o al compañero. Me dirán, ¿qué son estos? Estos son los moldes para diferentes tipos de soldadura, ¿no? Soldadura en tuberías, soldadura en puesta a tierra. También las soldaduras en puesta a tierra son distintos tipos, y para cada tipo tenemos los moldes, ¿no? También tenemos un elemento que sujeta para poder hacer una buena soldadura, que estos no deben tener herméticos, tienen que ser, ¿no? Entonces para ello nos ayuda este. También acá tenemos unas pistolas, ¿no? Para poder iniciar la ignición. Para esto también tenemos unas masillas para poder tener mayor hermeticidad en la conexión, ¿no? Al momento antes de soldar. Y acá tenemos los distintos tipos de cartuchos o pólvora. ¿Para qué? ¿Para qué? Para soldar. Porque esto llenamos acá, y para cada tipo de molde también tenemos de distintos tamaños, ¿no? Y también tenemos los tipos de aislantes, ¿no? Para casos de enterrados, ¿no? Tenemos el 2210, el 23 y el Super 33, que es esto, ¿no? Y como nosotros también dedicamos a lo que es protección católica, tenemos los equipos necesarios. Acá tenemos un multímetro de alta impedancia, tenemos electrodos, ¿no? y la medición se hace con referencia a estos electrodos, básicamente cobre, sulfato de cobre. Y también tenemos una pinza amperímetrica, ¿no? Obviamente estos tienen que ser certificados, ¿no? Con calibración vigente para poder hacer los trabajos. También tenemos un RF para poder ver la aislación en las bridas o en las juntas, ¿no? De aislación de protección catódica con respecto a la puesta a tierra. Y así sucesivamente tenemos distintos tipos de instrumentos necesarios para este tipo de trabajo, ¿no? También los cables, las puntas, ¿no? Son distintos para cada tipo de medición. Y acá tenemos el sulfato de cobre para rellenar nuestro electrodo, que tiene que estar siempre con mantenimiento. También tenemos agua destilada, que usamos justamente para los electrodos. Esto tiene que estar mantenida.
y cambiar cada cierto tiempo. Bueno, también tenemos algunos manuales para siempre estar actualizados, ¿no? Que tenemos que siempre estar preparados. Y acá tenemos algunos materiales, ¿no? Esto, por ejemplo, para caso de soldadura, acá tenemos herramientas, acá tenemos los aislantes y acá abajo tenemos pues los repuestos necesarios, las llaves necesarias y las baterías, su cargador, ¿no? Y pues nosotros tenemos que estar preparados, listos para poder atender rápidamente a los clientes, hacer buen trabajo con calidad, es seguridad, ¿no? Vuelvo a decir, producción con calidad es seguridad, trabajo sin prisa ni pausa. Esto es un adelanto de comentario básico, pues me van a entender. Así sucesivamente vamos a estar enseñando acerca de este tema. Muchísimas gracias, compañeros.